Bienvenidos chicos a la última clase de la materia de botánica taxonómica y hoy estaremos viendo el análisis de datos, o sea, cómo podemos clasificar nosotros a una planta, cuáles son los pasos que seguimos y qué es lo que se clasifica cuando ya tenemos todo el recurso o toda la información de esta misma planta. Al igual que como sucede en el ser humano, o sea que pasamos de la evolución del mono a poder ser un hombre normal, igual tenemos las mismas raíces del mono, que eso las podemos estudiar, qué sé yo, en biología. Igual en las plantas y en los animales tenemos estas mismas clasificaciones, y cuando nosotros hacemos un análisis de datos, esto es lo que te dice que vamos a determinar la concentración de un elemento o una fracción del mismo en una parte particular de la planta. O sea que vamos a agarrar cualquier información. ¿Información a qué me refiero? A la forma, el color, el tipo de fruto que da, etc. Tomada a un momento determinado en su estado de desarrollo. A esto me refiero que podemos utilizar una planta que esté verde todavía, que esté naciendo, que se esté desarrollando, o poner a secar la planta, que muchas veces nosotros las utilizamos, la planta seca, para poder no solamente diagnosticar, sino tratar a una persona. ¿Por qué? Porque se dice de que cuando nosotros ponemos a secar una planta, podemos sacar el principio activo. O sea, está más concentrado, ese principio activo nosotros lo utilizamos para curar enfermedades. Factores que afectan la concentración de nutrientes en la planta, lo básico, como la imagen dice, el medio ambiente, nutrición, plagas y enfermedades, suelo y el agua. Y no solamente eso, sino el ser humano influye mucho en este tipo de factores. También está el estado fisiológico, o sea, qué es lo que hace esta planta para poder sobrevivir, para poder reproducirse, lo normal de ella. Un órgano muestreado, o sea que nosotros agarramos el pistilo, por ejemplo, de una flor, nosotros vamos a ver qué es lo que tiene este pistilo. Pero hay un factor modificante en esto. ¿Qué pudo haber pasado? Que un animalito, un pájaro, por ejemplo, le haya quitado alguna parte del pistilo y se encuentre o mutilado o no completo. Posición de la planta, si está recta o si está curva, etcétera, y otras consideraciones como las variedades, o sea, una sola familia pero distintos tipos, los portainjertos que estén sucios, edad de la planta, el nivel productivo y las condiciones ambientales. Importante, ¿por qué? Porque si no tenemos una planta que esté en la capacidad de reproducirse en ambiente frío, esto no lo va a hacer, o simplemente va a causar que esta plantita no sea reproductiva y se haga estéril, porque no está en el medio en el que debería de estar. Las diferentes técnicas, ahí como se aprecia en la imagen, tenemos de que podemos agarrar principalmente en un tubo de ensayo o en un portaobjeto una parte de la hoja de la plantita, que es la parte verde, que se parece mucho a este test, a los test de embarazo. Después sacamos, mezclamos primero lo que es con el líquido, la parte de la hoja de la planta o un fragmento de la planta. Después de eso sacamos con una espátula o un gotero y lo ponemos en el cuadrito, o sea, en el test que es para ver todo lo que son de la clorofila, si alguna de estas plantas están dañadas genéticamente. Y después se espera, al igual, por eso que les digo que parece como un test de embarazo, y si salen las dos rayitas igual positivo, pero si sale solo una es negativo. Dice que en laboratorio sobre planta secada y molida se hace este tipo de test. También está el análisis rápido sobre el tejido fresco o savia, que puede ser hecho en el campo. ¿Qué es la savia? Toda la viscosidad o simplemente la leche de la misma planta, aunque no todas las plantas tienen este tipo de órganos dentro de ellas. Métodos no destructivos tenemos como los medidores de clorofila, monitoreo remoto, imágenes satelitales, fotografías aéreo georreferenciadas e índices de vegetación.
Y además de esto, para no tocar a la planta, nosotros podemos utilizar un equipo que se llama galvanómetro, que es el que mide directamente si la región o el suelo donde está plantada X planta, valga la redundancia, tiene demasiada humedad. Entonces con esto podemos medir si la planta está en un ambiente hostil o está en su propio ambiente, para no poder mutilar o simplemente hacer un método destructivo para esta plantita. Ahí está lo que estábamos hablando, de usa dos varillas de metal o cobre o simplemente conductores de lo que es la humedad en la tierra para ver si la planta está hecha o no hecha para ese tipo de tierra. ¿Qué analizamos? Contenido total de un nutriente determinado. Como cada ser humano tenemos el nitrógeno, tenemos el fósforo, tenemos el potasio, tenemos el calcio y el magnesio, además de micronutrientes. ¿Cuáles son estos micronutrientes? Lo que nos puede aportar el suelo. Una fracción del mismo, el contenido de las fracciones solubles, o sea, los nitratos, contenido de fosfatos no metabolizados, potasio y valor similar al potasio total. Y por último tenemos dos conceptos que nosotros los tenemos que tomar en cuenta a raíz de que vayamos a hacer un muestreo o simplemente a categorizar o poner taxonómicamente ordenada una planta. Y lo primero que vamos a tomar es el fenograma, que es una representación gráfica de una semimatriz de índices de distancia en los procedimientos fenicistas. El fenograma, los taxones se agrupan en función de su similitud global, o sea que nosotros hacemos como un cuadro comparativo o simplemente un diagrama, donde estamos clasificando a esta planta de acuerdo a la propiedad que ella tiene y como por ejemplo a la hora de clasificarla taxonómicamente, o sea, reino, especie, subdivisión, división, etc. Y en el cladograma, que es la hipótesis de relaciones de parentesco entre grupos monofiléticos, o sea, que yo voy a determinar si esta planta tiene, sus ancestros fueron de la misma especie o si fue mezcla de otra planta y que me dio una nueva. Adopta la forma de un árbol con ramificaciones dicotómicas o nodos. Y al final de cada rama se sitúan los taxones terminales. Cada nodo debe estar justificado al menos con una sinapomorfia. Y eso ha sido todo, chicos. Gracias.